la tarde, que después de un montón de manifestaciones que hemos tenido, de una semana llena de mucho movimiento activista y de defensa de derechos, pues no teníamos otro huequito que hacerlo en el día de hoy. Entonces os agradecemos de antemano vuestra presencia, la verdad que da gusto. Bueno, yo me llamo Silvia, soy de Izquierda Unida, del Consejo Político de Izquierda Unida, y bueno, en el día de hoy nos ha parecido muy importante, pues conmemorando y todavía con la resaca del día de ayer que celebramos la República, porque nos decidimos como republicanos y republicanas, decidimos realizar el Partido Comunista de Torrejón, las Juventudes Comunistas e Izquierda Unida, este acto, como todos los años venimos pues haciendo algún tipo de homenaje a la República. En esta ocasión hemos querido homenajear a las maestras republicanas, pero no solo a las maestras republicanas, que hablará Paco, que luego le presentaré, sino que queremos hacer un homenaje al feminismo republicano, a las mujeres republicanas. Además, ayer algunas de nosotras acudimos al homenaje de las personas represaliadas en el cementerio del Este, Ángela, Elsa. Estuvimos ahí compartiendo un evento muy bonito, un homenaje donde muchas de esas asesinadas, fusiladas, fueron mujeres. Entonces nos parecía muy interesante pues tratar este acto con las gafas violetas, que tanto nos gustan. Antes de presentar a estas dos personas que les quiero agradecer que estén también este domingo compartiendo este ratito con nosotras, pues presentaros a Víctor, que supongo que está ahí arriba, Víctor Baena, que todos y todas le conocéis, y nos va, bueno, forma parte del grupo Ítacas y nos va a deleitar con una primera canción sobre la memoria. Bien, buenas tardes a todos. Creo que es mucho exagerado el deleitado, pero vamos. Me voy a presentar, bueno, como os ha dicho, soy Víctor Baena. Hay un error en el cartel anunciador, pone cantante y guitarrista, donde debía haber puesto mal cantante y peor guitarrista. Pero le pongo mucho interés a la cosa. Bien, realmente en este caso yo me considero un poco heredero de la memoria también de todos aquellos que antes que yo recorrieron este camino de las músicas. Así que no podía dejar de retomar algunas de esas canciones que seguramente muchos de nosotros vamos a recordar. Voy a empezar con una cosa que hace unos meses pude ver en televisión de casualidad, el caso de Gilda Farfante, una mujer de 85 años que lleva esperando 80 años poder enterrar dignamente a sus padres. Los padres eran maestros republicanos, asesinados en Cangas de Narcea sin juicio ni sentencia. Ella tenía 5 años, cuando su madre, maestra, fue detenida cuando iba a abrir el colegio con su única arma, la llave de la escuela. Fue asesinada 2 días más tarde. Su padre, también maestro, ante su tardanza, fue a buscarla y también fue detenido. Esa misma tarde fue asesinado. Nunca se supo si fueron asesinados por republicanos o por maestros. Así que hay una mujer que es hija de Marisa Peña, que es hija de desaparecidos, que hizo un poema que se llama, un cortísimo poema, pero muy hermoso, que dice: mientras me quede voz. Mientras me quede voz, hablaré de mis muertos, tan quietos, tan callados, tan molestos. Mientras me quede voz, hablaré de sus sueños, de todas sus traiciones, de todos los silencios, de sus huesos sin nombre esperando el regreso, de su entrega absoluta, de su dolor de invierno, mientras a mí me quede voz. No han de callar mis muertos. Un segundito, que esta es
son cosas del directo. Hay mucha gente que suele dar consejos y que dice que siempre hay que mirar hacia adelante, pero yo he escuchado a algunos que nos gusta tropezar 2 veces en la misma piedra o más. Esta canción se llama ¿Cómo voy a olvidarte? ¿Cómo voy a olvidarme si el olvido es memoria? ¿De qué debo olvidarme? Están hablando en broma. ¿Cómo voy a olvidarme? Solo olvidan los bobos que reescriben la historia para borrarlo todo. ¿Cómo voy a olvidarme? ¿Dónde pongo las sombras? Solo quiero saber dónde están los que sobran. ¿Cómo voy a olvidarme de todo aquí y ahora? Lo diga quien lo diga, o el Santo Padre en Roma. ¿Cómo voy a olvidarme de todas las derrotas, de tantos humillados, de las familias rotas? ¿Cómo voy a olvidarme de sueños imposibles, de tantos invisibles y de tantas victorias? ¿Cómo voy a olvidarme si tengo el disco duro rebosando hasta el borde? Que alguien venga y lo borre. ¿Cómo voy a olvidarme? Ya sé que les estorba que se abran las cunetas, que se miren las fosas y que se haga justicia sobre todas las cosas, que los mal enterrados ni mueren ni reposan. ¿Cómo voy a olvidarme de todas las derrotas, de tantos humillados, de las familias rotas? ¿Cómo voy a olvidarme de sueños imposibles, de tantos invisibles y de tantas victorias? ¿Cómo voy a olvidarme de los años vividos? No se acaba el camino y aún estamos vivos. No he mentido, nos ha deleitado, canta muy bien. Que yo tampoco. Por nivel, quiero presentaros a Elena Pérez, que es una compañera del Frente Feminista del Partido Comunista de Madrid. Es una gran activista incansable del feminismo, escribe bastantes artículos que publica en diferentes revistas y espacios. Entonces, ella nos va a hablar de la República y la mujer, cuando quieras, Elena. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todo el mundo que está aquí, a todas y todos, también a las camaradas de la agrupación del núcleo de Torrejón por haberme invitado hoy a este acto tan bonito. Como decía Víctor, nuestro cantautor, es verdad que sin memoria no tenemos nada. Y desgraciadamente durante todos estos años, los 40 años de democracia que llevamos cumplidos, parece ser que se firmó un pacto de silencio para que no recordáramos todo aquello que pasó. Y si no sacamos todo eso a la luz, nunca va a haber democracia, nunca va a haber de verdad una limpieza y una higiene en nuestras instituciones. Tenemos que sacar a la luz a la memoria. Por eso hoy vamos a recordar aquí que ayer se cumplió el 14 de abril 87 años de la proclamación de la Segunda República. Yo siempre recuerdo esas fotos maravillosas de la Puerta del Sol, donde solamente se respiraba alegría, ilusión y además una república que se instauró en España sin derramar ni una gota de sangre, de manera absolutamente pacífica, y eso no lo podemos olvidar. Por eso recordar a aquellas mujeres y hombres de aquella generación, seguramente la más lúcida de nuestra historia reciente,
y por eso ellos y ellas tienen que ser nuestro referente para el futuro. Primero me gustaría poner en valor los cambios que se hicieron, especialmente en el primer bienio de los primeros gobiernos de la República, que pretendieron ser absolutamente transformadores de la sociedad, porque aquella sociedad que estaba compuesta por la gente y las clases populares, y luego había una oligarquía, ejército, iglesia, grandes terratenientes, por supuesto la gente de clase alta, todos ellos amparados por una monarquía corrupta, se manejaban España como si fuera aquello su cortijo particular. No sé si esto que os cuento os suena un poco al presente, ¿no? Desgraciadamente todo no ha cambiado tanto. La República, con todos estos cambios legislativos, intentó que hubiera un verdadero traspaso de poder, o de una parte del poder de toda esa oligarquía a las clases populares, porque con la República se consiguió recuperar la soberanía popular. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que mirar de cara al futuro. Bueno, por supuesto, además de la reforma agraria, la reforma del ejército que tanto enfadó la reforma agraria, el reconocimiento por primera vez en la historia de las distintas identidades nacionales con la aprobación de estatutos de autonomía como el de Cataluña, el País Vasco, y ya estaba en marcha también el de Andalucía, la cuestión religiosa con la separación de Iglesia-Estado, la educación como motor de los cambios, que supongo que luego Paco nos hablará mucho más sobre este asunto, con la construcción de no sé cuántas miles de escuelas, contratación de maestros y maestras, porque la población española era absolutamente analfabeta, etcétera. Bueno, que se hablaba además de una educación pública, una educación laica y una educación gratuita, una cosa absolutamente moderna, y estamos hablando del año 31. Bueno, también las misiones pedagógicas, que era pues como una especie de escuela ambulante que intentaba llevar la cultura a los rincones más pequeñitos de los pueblos de las zonas rurales donde no sabían absolutamente nada. Y además de todos estos cambios a nivel general, se hicieron unos cambios legislativos que beneficiaron específicamente a las mujeres, ¿no? Aunque en el año 31 las estructuras patriarcales pues estaban muy arraigadas en la sociedad española, se hicieron unos cambios que por lo menos supusieron el primer paso para el futuro feminismo, porque por primera vez en la historia se habla en la ley negro sobre blanco, se habla en la ley por primera vez en la historia, y además en la Constitución del 31, del principio de igualdad de género. Esto es un avance y una postura completamente progresista, moderna, en una sociedad tan antigua, ¿no? Y este principio de igualdad de género se consagra en la propia Constitución, en varios artículos. Por ejemplo, dice el artículo 40 de la Constitución del 31, todos los españoles, sin distinción de sexo, son admisibles a los empleos y cargos públicos según su mérito y capacidad. O, por ejemplo, todos los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de 23 años tendrán los mismos derechos electorales como los que determinen las leyes. En varios artículos a lo largo de la Constitución, que es más cortita que la que tenemos ahora, en mi opinión, incluso más avanzada, se consagra este principio de igualdad de género que no había ocurrido nunca jamás en la historia de España. Además, se aprueban otras medidas legislativas muy avanzadas para la mujer. Bueno, nos podíamos divorciar la primera vez, la ley del divorcio. Se otorgaba además a las mujeres a emprender estudios, incluso estudios superiores, eso era para las mujeres ya de clase, pero bueno, en fin, era un primer paso sin la necesidad de la tutela del padre o el marido. Por lo tanto, nos daba cierta libertad y cierta emancipación que hasta el momento no existía. Capacidad para tutelar menores de edad, capacidad para tener junto al padre y al otro progenitor la patria potestad de nuestros hijos. Hasta entonces no podíamos ningún poder de decisión sobre nuestros hijos, solo el padre. Se despenalizó el delito de adulterio, solo las mujeres eran objeto de ser juzgadas por delito de adulterio. Esto después volvió con el franquismo.
pero, en fin, el derecho al voto, por supuesto, la posibilidad de ostentar cargos públicos, el matrimonio civil, y una cosa increíble que todavía muchos países de hoy ni siquiera se han planteado aprobar, que fue la despenalización de la ley del aborto. O sea, la despenalización del aborto, perdón. Solamente 3 países, que fueron Suiza, la antigua Checoslovaquia y la antigua Unión Soviética, habían promulgado ya la despenalización de la ley del aborto. Por eso, como vemos, la Segunda República supuso un avance en derechos en general y en derechos de la mujer en particular. Y por eso creo que ahora mismo nosotras, las mujeres, las feministas, nos tenemos que referenciar en la Segunda República, en particular para nosotras y en general en cuanto a todo lo demás. Me gustaría hacer mención de una mujer que yo personalmente admiro mucho, que se llama Victoria Kent. Y esta mujer la admiro especialmente porque, bueno, fue una gran jurista y fue además una mujer con un pensamiento humanista, que ostentó en aquella época la Dirección General de Prisiones, la primera mujer en la historia que ostenta este cargo, la jefa de las cárceles. Vamos. Y como tenía ese carácter humanista, estaba muy preocupada por los presos y por las presas. Y entonces fue la responsable de la construcción de la cárcel de Ventas, que luego se usó de forma deshonesta por el franquismo para realizar allí todo tipo de represión contra las mujeres que estaban allí por motivo de ser republicanas, comunistas, socialistas, etc. Pero el objetivo primero de la cárcel de Ventas no fue otro que sacar a las mujeres de la antigua cárcel de la Galera de las condiciones lamentables en las que estas mujeres estaban además custodiadas por una orden religiosa, creo que se llamaban las Hijas de la Caridad. Imaginemos la situación de estas mujeres sometidas constantemente a un trabajo, porque para las Hijas de la Caridad, igual que para en general el catolicismo en aquellas épocas, el ocio era pecado. Con lo cual estas mujeres no dejaban de trabajar y trabajar constantemente, sometidas a ese lavado de cerebro a las que estaban sometidas, y se habla que incluso a veces estaban con grilletes, atadas con grilletes y viviendo en una situación lamentable. Entonces lo que hizo Victoria Kent por estas mujeres fue sacarlas de la cárcel de la Galera y se construyó la cárcel de Ventas con la finalidad de humanizar la vida de estas mujeres. La cárcel de entonces de Ventas era, bueno, en fin, un sitio donde podías vivir en unas condiciones de vida humanas y dignas, ¿no? Entonces lo que pretendió fue dar dignidad a las presas. Por eso decía que el feminismo es transversal, no porque no tenga contenido político, que en mi opinión sí que lo tiene, sino porque está en todas las luchas. Todas las luchas. Cuando sales a defender las pensiones, estamos las feministas. Se ve con, como decía, se ve con gafas moradas, todo es de color morado. Sin el feminismo, que es el primer movimiento que ha planteado el problema capital-vida, porque o tenemos una economía capitalista que pone en el centro de la economía la obtención del máximo beneficio, y a eso vamos, que es lo que tenemos hoy en día, o bien ponemos en el centro de nuestra economía la vida y el bienestar. Y esa es la economía feminista. Terminar con las estructuras patriarcales a través de una educación en la igualdad de los niños, de las niñas, con la publicidad, donde a la mujer no se la cosifique, donde no seamos objetos solamente de consumo, etc. Y poner la vida en el centro y entender que el trabajo reproductivo es un trabajo de un bien, por eso lo decía el manifiesto del movimiento 8 de marzo, el trabajo reproductivo es un bien social de primer orden. Y como es un bien social de primer orden, ¿por qué? Porque sostiene la sociedad. Si las madres en las casas no hacemos la comida, no hacemos la cena, no tenemos las sábanas limpias, nuestros hijos no van a rendir en el colegio. ¿Por qué? Porque van a estar desatendidos. Si los chicos que van a sus primeros trabajos, los maridos que van a las empresas, no van a producir si no están atendidos por las mujeres. Por lo tanto, el trabajo reproductivo, que es un trabajo de primer orden, en que entre dentro del sistema productivo y que todo sea uno. Trabajo productivo, trabajo reproductivo. Porque hemos visto que el feminismo de ahora, de estos 40 años de democracia, solo nos ha sacado de la casa.
nos ha sacado de la casa, pero no del todo, nos ha sacado de la casa para trabajar en la esfera pública, pero no nos ha sacado de la casa, ellos no han entrado en la casa, ellos solo están en la esfera pública. Entonces tiene que haber un camino también de vuelta de los hombres dentro de la casa y repartir el trabajo reproductivo no solamente con los hombres, sino también con el Estado. Los servicios públicos fuertes y las mujeres nos podremos emancipar, mientras tanto jamás. Vamos a seguir esclavas de dobles jornadas, de doble cansancio, de una ansiedad enorme, de depresiones. Así estamos las mujeres de hoy en día, salvo las mujeres que se pueden permitir el lujo de pagar a una señora que les haga los trabajos, normalmente en condiciones también de semiesclavitud, migrante, mal pagada, etcétera, etcétera. Entonces, este entramado del patriarcado, este entramado de las estructuras patriarcales lo tenemos que romper. Y solo se puede romper de una manera, rompiendo con el régimen, rompiendo con el sistema. Y mirándonos en la República del año 31, que lo que hizo fue intentar un traspaso de poder a las clases populares, consiguiendo recuperar la soberanía popular. Y ahí vamos. Por eso nosotras queremos la Tercera República y por eso el movimiento republicano necesariamente es un movimiento feminista. Así que, camaradas, a por la Tercera República y viva la República. Republicanas y a los maestros, naturalmente. Y en este caso, como una de mis funciones es retomar y rescatar del olvido viejas canciones que fueron simbólicas para muchos de nosotros, para que no se olviden, pues voy a hacer una canción que algunos recordaréis de Pachi Amigo. Se llama El Maestro. Con el alma entre las manos y el cuerpo como un lamento, viene el problema del pueblo, viene el maestro. El cura cree que es ateo y el alcalde que es comunista y el cabo jefe del puesto piensa que es un anarquista. Le deben 36 meses del cacareo
a Paco Arriero, que muchas y muchos le conocéis. Él es doctor en... Solo voy a decir una de las miles de cosas que es doctor en Historia y es profesor de la Universidad de Adultos de Alcalá de Henares. Él nos va a hablar, no voy a decir lo que supone para mí, que es un gran amigo y siempre que le pedimos intervenir, porque aprendemos mucho de él, nunca ha dudado en estar, entonces muchas gracias. Y él nos va a hablar, Paco nos va a hablar en esta ocasión de las maestras republicanas, un poquito de la República y luego cómo derivó estas personas durante el franquismo y lo que un poco supuso ser maestra en la época franquista. Pues cuando quieras, Paco. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Silvia. Silvia es mi amiga y qué va a decir de mí. Estoy encantado de estar aquí con Elena, con nuestro amigo Víctor, y quiero dar las gracias a Izquierda Unida, al Partido Comunista, a los Comités Comunistas, al Centro Social 8 de Marzo por haberme invitado a estar aquí. Para mí es siempre un placer, aunque paso mucho frío siempre. Pero bueno, tengo preparado, siempre puedo ofrecer. Y es un placer estar aquí para conmemorar esos 87 años de los que hablabas tú, de la proclamación de la Segunda República, y para hablar específicamente de las mujeres republicanas y más específicamente aún, de las maestras republicanas. Pues bien, estamos aquí 87 años después, estamos aquí reivindicando, al menos desde mi perspectiva como historiador, una mirada limpia, si queréis neutral, sobre la Segunda República, ¿no? Parece mentira que después de 27 años todavía la Segunda República siga siendo manipulada de una forma tan tosca por una parte de mis compañeros de profesión, de los historiadores, también de algunas historiadoras, hay que decirlo, en general tan toscamente manipulada por la derecha. Parece mentira que después de tantos años no se reconozca que la Segunda República fue el primer gran proyecto, democratizador y modernizador de la sociedad española, ¿no? Parece mentira que se siga demonizando a la Segunda República, confundiendo Segunda República con guerra civil, haciendo un batiburrillo, un revolutum, en lo que no se distingue las medias verdades de las mentiras absolutas que se han construido en torno a la Segunda República, ¿no? También hay que decir que no deberíamos idealizar en exceso a la Segunda República. No podemos olvidar que fue una época de conflicto, una época en la que, como dice el historiador Enrique Moradielos, convivieron tres grandes proyectos: un proyecto reaccionario, un proyecto reformista y un proyecto revolucionario. Esto no lo podemos olvidar. Pero dicho esto, hay que reconocer que es el gran proyecto modernizador que llevaron a cabo las izquierdas, los republicanos y las izquierdas en general, ¿no? En todo caso, a mí me han invitado hoy para hablar de las mujeres republicanas, en concreto de las maestras de la República. Y lo que a mí me gustaría proponeros a todos y a todas es que cambiásemos de alguna manera el paradigma, que cambiáramos un punto de vista, que nos pusiéramos en la otra esquina de la perspectiva, ¿no? Generalmente, y lo he explicado muy bien, lo has explicado muy bien tú, contamos y decimos lo que la República hizo por las mujeres, ¿no? A mí me gustaría hablar de lo que las mujeres hicieron por la República. Y es que las mujeres hicieron mucho por la República. Las mujeres fueron un sujeto social activo, un agente de cambio social muy activo durante todo el periodo republicano, pero incluso antes, Es decir, las mujeres republicanas no surgieron el 14 de abril. Las mujeres republicanas estaban antes, estaban ahí, peleando, luchando, formando parte de organizaciones feministas que afloran en España desde principios del siglo XX. Estaban ahí cuando se proclama la Segunda República. Llevaban años luchando, llevaban años reclamando el voto, llevaban años reclamando una reforma legislativa, un nuevo código de comercio, un nuevo código penal, un nuevo código civil.
Cuando hablo de cambio de paradigma, me acuerdo siempre de Clara Campoamor, ¿no? También de Victoria Kent, por supuesto, muy maltratada por la historia, ¿no? Victoria Kent, que fue una verdadera heredera, como tú muy bien has dicho, de Concepción Arenal y su idea de que la cárcel no podía ir nunca contra la dignidad de las personas, sí contra la libertad, pero no contra la dignidad de las personas, ¿no? Pero siempre me acuerdo de Clara Campoamor cuando planteo esto de cambiar de paradigma, ¿no? Porque la República no regaló el voto a las mujeres. Las mujeres tuvieron que arrancar el voto a la República. Incluso sus propios compañeros republicanos, porque no hay que recordar, todos lo sabéis, y no lo voy a contar aquí, o si queréis lo contamos después, que muchos republicanos de centro y de izquierda, muchos hombres del movimiento obrero, pensaban que no era el momento de otorgar el voto a las mujeres en 1931. Que las mujeres tenían ese derecho, pero que era un derecho que quizá no iban a saber ejercer. En cierta manera, utilizando los mismos argumentos que había utilizado la derecha y los propietarios para no dar el voto a los varones. Y era que no eran auténticamente libres, autónomos, no eran cultas, no iban a saber ejercer ese voto, ¿no? Clara Campoamor y esas feministas de las que os he hablado, que estaban ya en la calle antes que se proclamase la República, esas republicanas, que eran republicanas antes de que se proclamase, obviamente, la República, arrancaron ese derecho. Y siempre me acuerdo de Clara Campoamor, cuando en su discurso el 1 de octubre de 1931, cuando sube a la tribuna y cuando dice esas famosas palabras, estas son las últimas palabras que voy a pronunciar ante ustedes, señores diputados, defendiendo el derecho al voto, esas últimas palabras en las que dice, le recuerda a sus compañeros de Cámara que nadie como ella está sirviendo a la República en ese momento pidiendo el voto para las mujeres. Qué gran verdad, porque esas mujeres que arrancan el voto para las mujeres democratizan a la República. ¿Qué hubiera sido de la Segunda República si no se hubiera concedido el voto a las mujeres? ¿Hubiera sido la República que todos recordamos? ¿Hubiera sido la misma República? No. Hubiera sido una república con un déficit democrático tremendo, ¿no? Por tanto, la gran aportación, o una de las grandes aportaciones de las mujeres a la República, arrancar el voto. Pues bien, muchas de esas mujeres que eran republicanas antes de que se proclamase la República, que eran librepensadoras, que eran masonas, que eran socialistas, que eran comunistas, que eran republicanas, liberales, radicales, muchas de esas eran maestras. Muchas de esas militantes feministas eran maestras, porque el magisterio fue una de las pocas salidas profesionales para muchas jóvenes de las clases medias. Era casi un oficio, uno de las pocas profesiones liberales a las que podían tener acceso, ¿no? Y fueron muchas de estas maestras que vienen de las clases medias y que quieren romper con ese rol tradicional de la mujer patriarcal como ángel del hogar, las que entraron en contacto con las ideas de la institución libre de enseñanza, las que antes de proclamarse la República pasaron algunas de ellas por la residencia de señoritas, algunas tuvieron incluso la oportunidad de ser becadas por la Junta de Ampliación de Estudios y salir al extranjero a formarse. Fueron estas mujeres, estas maestras pioneras, las que comenzaron a introducir en la escuela las ideas de la escuela nueva, esa corriente de renovación pedagógica que criticaba la educación absolutamente estática de los alumnos, la educación autoritaria, la educación religiosa, y comienzan a incorporar las ideas, pues, por ejemplo, de María Montessori, de Crolí, de Freinet, un poco más tarde, y empiezan a hablar de una educación activa, de una pedagogía activa, de una pedagogía experimental, de una educación crítica, de una educación laica, de una educación pública, de una educación obligatoria, de una educación gratuita, ¿no? Estatal, en definitiva, ¿no? No solo fueron mujeres de las clases medias las que recorrieron este camino, ¿no? Y que les llevó a ser maestras, de ser maestras a contactar con las ideas de renovación pedagógica y después a contactar con los movimientos de emancipación y promoción de la mujer. También hubo mujeres obreras, mujeres
socialistas, mujeres anarquistas, que con muchas dificultades, muchas de ellas, y con mucho esfuerzo, iniciaron también un proceso de formación, y algunas pudieron ir a la escuela normal de magisterio y titularse como maestras, ¿no? Algunas comenzaron a trabajar como docentes en algunas instituciones propias del movimiento obrero, por ejemplo la Escuela Moderna de Ferrer y Guardia, ¿no? Donde empezaron a trabajar algunas maestras, ¿no? Y ahí mezclaron las ideas de la escuela nueva con las ideas socialistas, con las ideas anarquistas, en el caso de Ferrer y Guardia, e intentaron proporcionar a sus alumnos, a sus alumnas, una educación crítica y emancipatoria, ¿no? Por tanto, vemos a distintas mujeres de distintas clases sociales, con distintas inquietudes políticas, converger en un afán, ¿no? Ese afán que os contaba antes, de una educación pública, laica, gratuita y universal, ¿no? Cuando se proclama la Segunda República, evidentemente, el 14 de abril del 31, estas mujeres que venían luchando de mucho antes sienten que están viviendo un momento histórico. Es el momento de aprovechar esa ilusión, aprovechar ese gran impulso que supone indudablemente la Segunda República, esas puertas y esas ventanas que se abren, la oportunidad de introducir, por ejemplo, en las escuelas, en la práctica educativa, la coeducación. No solo la escuela mixta, que son dos cosas distintas, escuela mixta y coeducación. No, la coeducación, esa idea de tratar, de trasladar valores, expectativas vitales, experiencias similares tanto a niños como a niñas, ¿no? Y no partiendo de un rol androcéntrico o de un esquema androcéntrico, sino intentando superar, ¿no? esas ideas, ¿no? Desde luego pensaron que la Segunda República era su gran oportunidad, su sueño cumplido, ¿no? Y sobre todo, como has señalado, durante el primer bienio, fue el gran momento, ¿no? 1931-1933, con Azaña como presidente del gobierno, con Marcelino Domingo, un maestro, como ministro de Educación, ¿no? De hecho, Marcelino Domingo era el líder del Partido Republicano Radical Socialista, definió a la Segunda República como una república de maestros. Yo añadiría de maestras. Él dijo de maestros, ¿no? Una república de maestros porque desde la escuela, el proyecto republicano pensaba que desde la escuela había que construir un nuevo concepto de ciudadanía. Una ciudadanía en la que entraban no solo los hombres, sino también las mujeres, ¿no? Un nuevo concepto de ciudadanía basada en otros conceptos, a su vez, ilustrados, herederos de la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿no? Para Marcelino Domingo esto era fundamental, que la escuela fuera ese humus donde surgieran, se transmitieran a los niños y a las niñas estas ideas, ¿no? Para Marcelino Domingo, los maestros y las maestras tenían que ser los funcionarios más importantes del Estado. Esa era su idea. No hay funcionarios más importantes que los maestros y las maestras, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en sus manos estaba eso, educar a toda una nueva generación de niños y niñas, a toda una nueva generación de españoles y españolas que tenían que construir un nuevo país sobre esas bases de la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿no? Claro, para hacer de los maestros los principales funcionarios del Estado había que dignificar el oficio. Y, hombre, una manera de dignificar el oficio era aumentar los salarios. Y eso va a hacer la Segunda República, va a aumentar los salarios. Es verdad que las maestras van a seguir durante un cierto tiempo cobrando menos que los maestros, es verdad, pero se van a subir los salarios. También en el proyecto republicano estaba llevar la escuela a los pueblos más recónditos de la geografía española. La aldea más perdida tenía que tener una escuela, porque esos niños también tenían derecho, y esas niñas, a convertirse en ciudadanos libres, ¿no? Que era el gran proyecto republicano, ¿no? Por supuesto, a esta idea de Marcelino Domingo, a este proyecto lanzado e impulsado por la República, se van a unir miles de maestras.
mujeres olvidadas, ¿no? Muchas, ¿no? Aquí tengo apuntadas algunas, pero bueno, no sé si merece la pena. Margarita Comas, Pilar de Madariaga, Regina Lago, María de la Olejarra, María Luisa Navarro, muchísimas, Enriqueta Agud, Enriqueta Otero, la pasionaria do povo galego, Concepción Sainz Amor, Amparo Pochi Gascón, de la que hoy, precisamente tal día como hoy, se cumplen 50 años de su fallecimiento, ¿no? Amparo Poch fue una maestra, licenciada también en medicina médica, que fue una de las principales responsables de que se aprobase en la Generalitat de Cataluña en el año 37 ese decreto de despenalización del aborto, ¿no? Y que murió en el exilio, en Toulouse. Bueno, pues todas estas mujeres renovaron la educación de los años 30. Fueron unas grandes impulsoras de la renovación educativa. Pero no solo renovaron la educación en las aulas de la educación formal, de la educación reglada, es que se comprometieron muy intensamente con la educación de las adultas. También de los adultos, pero específicamente de las mujeres adultas. Y además trasladaron, tanto a las niñas como a las mujeres adultas, una nueva imagen de mujer. Quizá esto es casi más importante que las nuevas técnicas pedagógicas que utilizaron, ¿no? El que ellas mismas, al entrar en clase, estaban proyectando un nuevo modelo de mujer que rompía con los roles tradicionales de género. Mujeres activas, mujeres autónomas, mujeres que se ganaban la vida, que tenían un salario, mujeres jóvenes que eran destinadas a pueblos perdidos y que comenzaban a relacionarse con las fuerzas vivas de esos pueblos perdidos, que protestaban, que levantaban la voz, que participaban en reuniones públicas. Es decir, estas mujeres pusieron en marcha todo un proceso de transformación de las relaciones de género. Esa es la otra gran aportación de las maestras de la República, ¿no? Los maestros y por las maestras se habían convertido en un símbolo de la República y como tal símbolo fue perseguido con saña por las autoridades franquistas, ¿no? Fueron perseguidos por saña por esa coalición reaccionaria que apoyó el golpe del 18 de julio, una coalición reaccionaria formada por nacionalcatólicos y por falangistas y por fascistas, ¿no? Que acusaron a los maestros y a las maestras de haber sembrado el ateísmo, de haber sembrado las ideas revolucionarias, de haber sembrado la falta de moralidad entre los niños y las niñas. Ellos eran los responsables de todo el veneno que se había inoculado durante los años de República a esos niños y niñas que levantaban el puño y que no iban a misa, ¿no? Para perseguir a estos maestros y a maestras se pusieron en marcha toda una maquinaria represiva, ¿no? Muchos y muchas fueron fusilados, otros fueron enviados a ese universo concentracionario en el que se convirtió España, la España de la posguerra. Muchos miles de maestros y maestras, como sabéis, salieron también al exilio. Pero las maestras sufrieron una represión específica de género. Como otras muchas mujeres perseguidas, reprimidas, encarceladas, fueron rapadas, fueron violadas, algunas se les robó sus hijos y sus hijas. Las que tuvieron mejor suerte fueron depuradas, como también fueron depurados miles de sus compañeros varones, miles de maestros, y separadas de la función docente. Es decir, lo que hace el franquismo es, de golpe y porrazo, suspender, retirar del servicio a todos los maestros de España, a todos. Y se ha creado un proceso de depuración por el cual, uno a uno, cada uno de estos maestros y maestras tenía que demostrar, con informes del cura, con informes del jefe
local de Falange, con informe del alcalde, con informes de todo aquel que quisiera darlos, que había sido una persona adicta a los valores de los franquistas, ¿no? Que no había tenido ningún contacto con las ideas marxistas o republicanas, ¿no? Fue un fenómeno tremendamente terrible, ¿no? para estos maestros y para estas maestras. Se condenó a los maestros y a las maestras, por supuesto, por haber militado en partidos o sindicatos de izquierda. Se les condenó por haber quitado simplemente del aula el crucifijo. Se les llegó a condenar por haber utilizado pedagogías renovadoras. Hay una gran cantidad de sentencias muy cerca de aquí, en el AGA, en el Archivo General de la Administración, se conservan todos los expedientes de depuración de maestros y podemos ver cómo hay maestras y maestros a los que se les separa del servicio, es decir, se les expulsa de la carrera docente por haber utilizado el método Montessori en sus clases. Esto se suponía que era un maestro de izquierdas, ¿no? Pero es que en estos mismos informes vemos cómo también se reproduce la represión específica de género. En muchos de ellos se acusa a estas mujeres de ser madres solteras, de no estar casadas, de no ir a misa o de no haber demostrado una moral sexual adecuada. Estas eran razones suficientes para separar del servicio, para expulsar de la carrera docente a algunas maestras, ¿no? Podríamos estarnos aquí toda la tarde hablando de mujeres, nombres propios, de mujeres que sufrieron esta terrible represión, ¿no? Yo solo voy a hablar de dos, una muy famosa y otra menos conocida, ¿no? La más famosa es María Goiri y Goiri. Fue una gran pedagoga, una gran maestra de maestras, la primera estudiante oficial de la carrera de Filosofía y Letras, la primera que se gradúa en Filosofía y Letras en el año 1892, profesora del Instituto Escuela, profesora de la residencia de señoritas, gran renovadora de la pedagogía española, pero más conocida por ser la esposa de Ramón Menéndez Pidal, con la que colaboró en muchos de sus estudios, ¿no? Pues a pesar de ser la esposa de Ramón Menéndez Pidal, este tótem que el franquismo siempre vigiló pero al que no se atrevió a tocar, a ella sí, a ella se le prohíbe ejercer la docencia. Un informe redactado todavía durante la Guerra Civil, pero que después se utilizó para el expediente depurador de María Goiri, decía lo siguiente, os lo voy a leer. María Goiri es una persona de gran talento, de gran cultura, de una energía extraordinaria, que ha pervertido a su marido y a sus hijos. Muy persuasiva y de las personas más peligrosas de España. Es sin duda una de las raíces más robustas de la revolución. María Goiri no era revolucionaria. María Goiri no era marxista. María Goiri era una seguidora de la institución libre de enseñanza. María Goiri era una liberal demócrata. Una mujer que creía en la libertad, que creía en la democracia y que creía en la justicia social, ¿no? Pero fijaros qué cosas se decían de ella. Mucho más difícil que María Goiri lo tuvo esa otra maestra de la que os voy a hablar, más desconocida, ¿no? Carmen Valero Jimeno. Carmen nació en la localidad valenciana de Silla. Estudió en la Escuela Normal de Magisterio, se graduó, comenzó a dar clases, aprobó la oposición, pero no contenta con esto, se formó y obtuvo el título de perito mercantil, se licenció unos años después en Ciencias Químicas y después comenzó a interesarse, aunque no cursó la carrera, por los estudios de pedagogía, ¿no? Ejerció de maestra en la ciudad de Oliva y allí empezó a aplicar las técnicas Freinet, un maestro comunista que después en el año 55 fue expulsado del Partido Comunista, por cierto,
pero que en esos años militaba fervientemente en el Partido Comunista y que utilizaba los métodos pedagógicos de renovación de la escuela nueva. Era una educación antiautoritaria, era una educación activa, introduce la imprenta en la escuela, la imprenta escolar, hace participar a los niños, hace asambleas. Bueno, pues esta mujer, Carmen, introduce las pedagogías freinetes en la escuela, se apasiona con la Segunda República, funda Izquierda Republicana en Oliva, se afilia a la Federación de Profesores, de Maestros, la FETE de UGT, estalla la guerra civil, se radicaliza, entiende que el mejor instrumento en esos momentos ya no es Izquierda Republicana, sino que es el PC, se afilia al Partido Comunista, colabora con la asociación, colabora con Socorro Rojo y se afilia a la Asociación de Mujeres Antifascistas, comienza a editar con sus alumnas una revistita muy interesante que se llamaba Caperucita Roja, en la que utilizaba las técnicas Freinet, y era una revista escrita por sus propias alumnas, pero termina la guerra, es encarcelada durante 8 meses, es finalmente indultada porque se produce un fenómeno curioso, ¿no? Y es que la defensa comienza a recibir una gran cantidad de informes favorables, informes favorables hasta del jefe de Falange de Oliva, ¿no? Pero sobre todo informes favorables de padres de antiguos alumnos de esta maestra, incluso informes de alumnos ya adultos que habían pasado por sus manos. Sin embargo, de lo que no se libró fue de la depuración, ¿no? Fue depurada, fue expulsada del magisterio, y esta mujer culta, esta mujer apasionada por su oficio, se estuvo ganando durante más de 15 años la vida, hasta que después pudo reingresar en el magisterio dando clases particulares de cálculo a los estudiantes de bachillerato, clases particulares clandestinas en su casa, porque tampoco se le permitía, por supuesto, enseñar en su casa. Bueno, dos historias, pero hay muchas más, ¿no? Otras muchas maestras que habían sido maestras rurales en pequeños pueblos no tuvieron ni siquiera esta oportunidad de dar clases particulares en sus casas. Se tuvieron que poner a coser, muchas de ellas, o se tuvieron que poner a trabajar en el campo, ¿no? Franco, el día que te fuiste celebramos innumerables cosas. Franco, el día que te marchaste nos bebimos el vino de unas cuantas tabernas y dimos rienda suelta a nuestros más queridos gritos panfletarios. Tardaste mucho, tío. Tardaste demasiado. Tú no podías sospechar que unos cuantos ansiosos esperábamos tu adiós como el agua de mar, Franco. Y cuánto dolor tu esposa, tu señora, tu viuda y tus inconsolables yernísimos. Pero nosotros, mientras tanto, temerosos vigilábamos. Ya sabes que aún nos queda cierto horror por los resucitados. Pero pasaron los 3 días convenidos y ya no lo dudamos. Estabas perfectamente muerto, aunque no demasiado, pues todavía se palpaba en el ambiente cierto hedor, cierto tufo a Franco. Tardaste mucho, tío. Tardaste demasiado. Y ya ves, si es que lo puedes ver, don Francisco Franco, cómo nos vamos apiñando precisamente para luchar contra todo lo que nos has legado. Tu retrato agorero en la universidad, en el trabajo, y la plaza de Oriente y los pantanos, y el largo cautiverio, y el exilio, y los asesinatos, Franco, y los asesinatos. Fuiste la pesadilla, la mordaza, siniestro y cruel payaso. Inevitable comparsa del silencio, del morderse los labios,
fantasma omnipresente y sanguinario, absurda, mentirosa, mortífera leyenda, verdugo de la imaginación, del pensamiento, martillo del objeto, vampiro de la sangre de los nuestros, asesino del pueblo, Franco, asesino del pueblo. Tardaste mucho, tío, tardaste demasiado. Y ya ves, si es que lo puedes ver, don Francisco Franco, que a pesar de tus esfuerzos y de tus 40 años, aquí seguimos vivos los de siempre, los mismos, el pueblo soberano. Esa que le robó 3 colores al arco iris, esa que hunde a la monarquía con sus honores, esa amante del pueblo que todo lo puede, esa que grita libertad e igualdad por cada ciudad que recorre, esa que nos dio una herencia de esperanzas, esa que bosteza cada vez que alguien la llama, esa que desnuda la iglesia con crudezas, esa que no tiene príncipe ni princesa, esa niña bonita que le guiña un ojo a la democracia, esa que cuenta con orgullo los ancianos del lugar, esa que fue derrotada por injusticias del ayer, esa que todos ansían que se proclame por tercera vez. ¿Quién es? Viva la República. Mi princesa no tiene corona, no es una persona de sangre azulada, no vive en absurdos relatos de hadas, hace vida insana, de noche se vuelve tan republicana y no tiene castillo y me lleva los tangas en rojo, morado y amarillo. Mi princesa no tiene lacayos, no cambia unos callos por platos de diseño. Dejó su Rolls Royce en la casa de empeños, al lado de un diamante que por mala hazaña daba un poco el cante, y tiene su reino en el hueco que hay entre sus piernas, donde me despeino. Cual Juana la loca, por un cunilingus abdica en mi boca, no tiene malicia. Mi princesa, señores, jamás presentó las noticias. Mi princesa no da en Nochebuena, discurso en la cena, no salen los sellos, tampoco en los euros que da a los camellos, no entrega trofeos, le pierde el perfume letal del deseo y no hay quien la ate. No precisa papá ni a mamá para dar jaque mate. Mi princesa tiene una hipoteca, la flor de seca y un curro basura. No tiene un Velázquez entre
sus pinturas frecuenta garitos donde siempre hay más ranas que principitos. Le sobra nobleza, aunque nadie se incline a sus pies ni la trate de alterar. Cuando estamos solos, no importa una mierda, tanto protocolo no tiene avaricia. Mi princesa, señores, jamás presentó las noticias y le entra la gripe de pensar que acabemos igual que Leticia y Felipe. No cumplimos nuestros sueños y ahora somos todos. Que salimos puño en alto y hoy la mano está tendida para hacer una muralla codo a codo y por la vida. No habrá luz en el planeta si dejamos de creer